Estamos ya casi llegando a la cumbre pascual. Estamos ahorita en la quinta semana de Cuaresma. Esta quinta semana de Cuaresma se le ha llamado también la semana de dolores, por lo que se aproxima, ¿verdad? Y en esta semana de dolores, el Señor Jesús pareciera entra en una discusión con los judíos. Ya el día de ayer, la discusión iniciando decía Jesús esto: ¿por qué no quieren entender? Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Entonces, cuando Jesús le lanzaba este discurso, dice la palabra que muchos se convirtieron a él. Y hoy el Evangelio continúa diciendo lo mismo. Dice que el Señor Jesús dijo a los que habían creído en él, de estos judíos que le habían dado la aceptación, Jesús empieza a adoctrinarlos, aquellos que habían creído en él. Aquí podemos hacer una diferencia, ¿no? Creer en Jesús y creerle a Jesús. Si creo en Jesús, entonces soy su seguidor y me voy a convertir en su discípulo. Aunque hay una diferencia entre el solamente creer y entre el seguir a Jesús. El que cree sigue a Jesús, pero no todo el que cree sigue a Jesús. A veces decimos, pues yo creo en Dios y eso basta. Y no queremos dar ese paso del seguimiento, ¿verdad? Porque el seguimiento implica compromiso, el seguimiento implica entrega y preferimos mejor quedarnos con el creer, así como estos judíos que creyeron en Jesús, pero no le daban veracidad a sus palabras. Jesús inicia diciéndoles que si son fieles a su palabra, serán sus discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces los judíos dicen: ¿cómo dices que nos vas a hacer libres si nosotros ya somos libres? Es más, nosotros nunca hemos sido esclavos. Parece que a los judíos se les olvidó la esclavitud en Egipto. Parece que se les olvidó esos 400 años de esclavitud en este país de Egipto, donde fueron obligados a trabajos forzados. Dice: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué libertad habla Jesús? Sin lugar a dudas, esto entra dentro del campo moral. La libertad que te ofrece Dios, no la esclavitud del pecado. Dice el Señor: el que peca es esclavo del pecado. En cambio, el que cree en Dios es una persona libre. Cuando pecamos, el mismo pecado nos ata. Cuando creemos en Dios, entonces experimentamos la verdadera libertad. Y la verdadera libertad se da en el seguimiento cristiano, en el servicio honesto y generoso. Allí está la verdadera libertad. El Señor Jesús, cuando les ofrece esta verdadera libertad, los judíos no la aceptan, porque no conciben una libertad sin, valga la palabra que utiliza el Papa Francisco, sin primerear. Nosotros somos hijos de Dios, sí, pero no me creen a mí. Si fueran hijos de Dios, si su Padre fuera Dios, creerían en mí. Entonces hay una palabra muy fuerte que dicen los judíos y que le dicen a Jesús: nosotros no somos hijos de prostitución. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque para los judíos, ellos como pueblo de Dios eran pues la estirpe elegida, ¿verdad? Y todos los demás pueblos eran pecadores, eran hijos de prostitución, eran hijos del mal, y no se daban a la tarea de anunciar, de mostrar el rostro de Dios, de vivir, de dar testimonio ante los demás pueblos. La salvación la querían solamente para ellos. Solamente nosotros somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. En cambio de ustedes, Dios no es su Padre,
porque ustedes son pecadores. Recordemos el evangelio del domingo cuando condenan a una mujer, condenan a una persona, porque ellos se sienten libres del pecado, porque ellos se sienten pues por sobre los demás pueblos. Y hermanos, muchas veces también a nosotros nos puede pasar esto y debemos de tener cuidado. Nosotros no somos más que los demás. Todos somos hijos de Dios, somos iguales en dignidad. La gracia nadie nos la merecemos, Dios nos la da gratis. Den gratis lo que gratis han recibido. Nosotros debemos de tener un corazón agradecido, y por este corazón agradecido tenemos que expresar hacia los demás el amor de Dios, la misericordia de Dios. Cuando Dios actúa en nuestras vidas, entonces nosotros estamos llamados a actuar para bien en la vida de los demás. En teología hay una ley que se llama la ley del derrame. ¿Cuál es la ley del derrame? Aquella que dice así: cuando tú le pones una manguera a un tambo, la manguera va sacando agua, el tambo va llenando. ¿Y qué pasa cuando el tambo, el recipiente se llena? Pues se derrama, ¿no? Entonces en teología es eso. Cuando tú te llenas de Dios, tienes que derramar la gracia de Dios, porque no la puedes contener. Nosotros no podemos contener la plena gracia de Dios, porque la gracia de Dios es infinita. Va a decir una persona, cuando Dios da con generosidad, porque Dios no sabe dar poco. Si Dios nos ha dado su gracia, no la contenamos, no vamos a poder contenerla. ¿Qué tenemos que hacer? Derramarla a los demás. Si Dios ha sido bueno conmigo, ¿qué tengo que hacer yo? Pues ser bueno con los demás. Si Dios me ha ayudado en mi vida de fe, ¿qué tengo que hacer yo? Pues ayudar a los demás. Ese es el mostrar el rostro de Dios, el dar testimonio de nuestra fe, pero un testimonio creíble, no solamente un testimonio de palabra, porque como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Mi testimonio tiene que desembocar en la caridad, en lo concreto. Va a decir el Papa Francisco: si el testimonio de Dios en mi vida no culmina en lo concreto, es decir, en la obra de caridad, entonces solamente son palabras. Pues hermanos, aceptemos el testimonio de Jesús, dejémonos adoctrinar por Él, tengamos la firme intención de ser discípulos de Dios y no solamente creyentes. Somos creyentes, que nuestra creencia en Dios dé este paso para ser sus discípulos. Y todo esto solamente se va a dar desde la fidelidad del corazón del hombre a Dios. Por eso en la primera lectura se nos exalta esta virtud de la fidelidad, donde tres jóvenes, dice Daniel, pues no renegaron del nombre de Dios y se negaron a la idolatría, y ante el poder político pues no tuvieron miedo a las represalias. Dice de una manera admirable que el ángel del Señor bajó a ese horno ardiendo y que los liberó del poder de las llamas, y que se paseaban, y que entonces todo el pueblo creyó en Dios Todopoderoso, creyó en el Dios de estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros creemos en Dios, seamos fieles a Dios. Dios nos espera con sus maravillas, Dios nos quiere hacer verdaderamente libres. Renunciemos a la esclavitud del pecado para ser auténticos hijos de Dios. No podemos servir al mundo y servir a Dios.
No podemos decir que servimos a Dios y andamos buscando, haciendo el mal a los demás. El corazón que cree en Dios, el corazón que es fiel a Dios, es un corazón libre. Y un corazón libre, pues solamente le pertenece a Dios. Así se lo pedimos al Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ICM